¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un recap de toda mi semana. Más o menos los trades que he cogido, por qué los he cogido, los trades que no he cogido o que he dudado, por qué han sido break-even, stop loss, OTP. Voy a explicar absolutamente todo, cuál es mi razonamiento detrás de los trades. Como digo, por qué los he cogido, por qué he puesto break-even en esos trades, por qué no he entrado. Más que simplemente explicar, como suelo hacer siempre, un setup solo, llevaros por toda mi semana, desde lunes hasta jueves, ya que esta semana el viernes fue Bank Holiday, estuvieron cerrados los mercados. Empezando la semana estábamos en el Dow Jones, pues nada, tenemos un setup aquí que en principio hay que decir que a mí no me gustaba del todo. Y no me gustaba del todo porque si habéis visto mis vídeos sabéis que para yo considerar un setup me gusta que siempre tenga un rompimiento de estructura y aquí prácticamente que no lo tiene. Y segundo, me gusta que el rompimiento de estructura sea un cuerpo. Es decir, que no sea una mecha como aquí, sino que sea una vela con cuerpo cruzando por debajo del último mínimo o del último high, ¿vale? Independientemente de si estamos buscando ventas o compras. En este caso, mínimo porque estamos buscando ventas. ¿Qué me gustaba de este setup? Bueno, quitando el hecho de que en Dow Jones estamos en un rango, bueno, en Dow Jones y prácticamente en todos los índices, estábamos en un rango entre este máximo de aquí y este mínimo de aquí. Vemos como el precio prácticamente toda la semana estuvo rangueando. Si quitamos el replay que lo tengo puesto, se ve bastante bien como el precio estuvo prácticamente toda la semana acumulando liquidez y estuvo rangueando. Quitando eso, vamos a volver aquí al replay. Quitando eso que tenemos, pues tenemos lo mismo de siempre prácticamente. Tenemos London High aquí arriba con una mecha. Es decir, no solo tenemos la liquidez del anterior máximo de la sesión, sino que encima es una mecha. Tenemos un sweep, tenemos un barrido de liquidez. Hubo el otro día un chico que me preguntó por Instagram que cómo diferenciamos un boss de un sweep. Pues aquí se ve bastante claro. ¿Cómo sabemos que esto es un sweep y que no es un rompimiento de estructura? Porque nada más llevarnos el high, es decir, nada más barrer este máximo de aquí, nos damos un movimiento contrario a la baja inmediatamente. En cambio, en un rompimiento de estructura, como podría ser, vamos a decir aquí, fijaros cómo continuamos la tendencia. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo aquí, tengo un vídeo hablando de esto, pero para explicarlo por encima ya que me lo preguntaron por Instagram. Aquí más de lo mismo, rompimiento de estructura y no nos melteamos a la baja, sino que seguimos al alza. En cambio, si nos fijamos aquí, nada más nos llevamos este high, inmediatamente nos vamos a la baja y rompemos estructura aquí abajo. Vale. Quitando eso, ¿qué tenemos? Tenemos sweep, tenemos obviamente IPA, imbalance, tenemos también Fibonacci, si lo tiramos estamos en zona premium. Entonces, ¿qué pasa con este setup? Yo sabía que era muy poco probable, aparte de esto era el lunes, sabía que era muy poco probable que diésemos este máximo de aquí, el full TP, simplemente por el hecho de price action y por el hecho de que, como digo, no tenemos un rompimiento claro de estructura aquí. Pero quitando eso, vamos a volver a poner el replay un poco más cerca, quitando eso, sabía que era poco probable, como digo, el TP aquí, pero que sí o sí teníamos que tener una reacción, o era lo más probable, sobre todo por tener el sweep y sobre todo por tener un order block tan claro como el que tenemos aquí, tener un supply tan marcado y el imbalance. Entonces nada, simplemente placé mi entrada aquí y lo llevé más o menos hasta este imbalance. Ahora mismo a toro pasado, viendo el trade, me gusta también este TP de aquí, simplemente que en el momento dije, prefiero cerrarlo en el imbalance de arriba y no ser tan greedy. Este imbalance de aquí también me gustaba, no lo vi sinceramente, o sea, cuando estaba en el trade lo que me fijé fue en este major imbalance de aquí y simplemente cerrarlo aquí, que igualmente eran 2 R y medio me parece, sí, 2,45, o sea, un 2,5% a la cuenta en un lunes no está nada mal, pero podría haberse dado este TP fácilmente y hubiesen sido 3 R. Pero como digo, yo lo cerré aquí, ya que esperaba sinceramente que el precio tocase aquí y se fuese al alza, pero al final acaba viniendo prácticamente hasta esta zona de aquí abajo y devolviéndose al alza. Fijaros lo que pasa también, o sea, una vez que llegamos ahí, a ver, déjame por 5 minutos. Una vez que llegamos aquí, vuelve a pasar lo mismo. Esta era una de las cosas que tenía miedo y es que al ser tan pequeño el supply, o sea, tener tan pocos puntos de stop loss, tenía miedo de que pasara justamente lo que acaba pasando después, que es una manipulación de este antiguo high para irnos a la baja. Es decir, yo tenía claro que sí o sí nos íbamos a ir a la baja, tanto por la situación macroeconómica como por el estado del price action en sí. Lo que pasa es que tenía algo de miedo por si el precio venía prácticamente a manipularnos aquí, este high,
nos lo venía a manipular y se derretía a la baja después. Pero bueno, por suerte el precio simplemente viene, toca, rellena el imbalance, viene hasta aquí abajo, luego sí que nos manipula y nos da el movimiento entero, pero yo ya había sacado profit aquí. Así que ese fue el primer trade de la semana, que sumamos en torno a un 2,5% aproximadamente. Vale, luego tenemos este setup de aquí, que este setup fue algo confuso, entre comillas. ¿Por qué? Porque si sabéis cómo tradeo, yo normalmente no suelo estar mucho en los trades. O sea, suelo más tener un estilo más scalping, más rápido, más una hora, como mucho, 2 horas de trade. Pero este trade aquí fue un trade de 10 horas prácticamente y que tuve que holdear hasta el closing. Vamos a explicarlo porque es un trade que, sinceramente, tiene muchas confluencias, pero lo mismo, no me terminaba de gustar por algo que voy a decir ahora. Como digo, Nasdaq, índices, seguimos en un rango, seguimos entre este máximo y este mínimo, prácticamente igual que el Dow Jones. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un pequeño sweep de esta liquidez. Sí que es verdad que no es mucho, pero sí que tenemos una mecha que cierra por encima de este último máximo y se derrita a la baja. Luego de derretirse a la baja y romper esta estructura de aquí y esta estructura de aquí, tenemos el retesteo del supply aquí arriba. El precio viene, lo toca y vuelve a tener otra caída. Entonces, este es el siguiente supply que nos queda. ¿Qué tiene este supply? A pesar de que tiene un drop bastante fuerte, también tiene liquidez por encima y también tiene toda esta liquidez aquí abajo acumulada y nunca llega a romper por debajo de este mínimo. Entonces tenemos todos estos compradores que están aquí creando un montón de liquidez y también tenemos liquidez antes de nuestro POI, antes de nuestro supply, que es súper importante para que no nos induzca nuestro POI y no nos barra nuestro POI tener toda esta liquidez antes. Entonces nada, simplemente más de lo mismo. Vi la zona de interés, el supply, Fibonacci, más de lo mismo. Aquí sí que es verdad que podríamos decir que no tenemos IPA del todo, no tenemos imbalance, porque aquí prácticamente lo rellena. Pero quitando eso, tenemos rompimiento de estructura, tendremos la tendencia a favor, tenemos que se está respetando el order flow bajista, tenemos liquidez, tenemos también sales and liquidity. Entonces nada, simplemente lo que hice fue colocar mis ventas, tirar el TP al último mínimo y más o menos aquí puse break-even. ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué. Yo estaba en el trade, vamos a quitar esto que se ve mejor, entré más o menos en el trade por aquí, aguanté obviamente la subida y después vi que se había derretido el precio. Una vez que el precio se derritió hasta aquí, para mí, mi entrada estaba aquí, vamos a marcarla con el lápiz. Mi entrada estaba aquí, entonces para mí no hay ningún motivo, una vez que el precio ya baja 200 puntos, para mí no tiene ningún sentido que el precio vuelva hasta aquí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en 5 minutos, las únicas zonas de interés donde yo veía el precio rebotar era en este imbalance de aquí, que es este de aquí y este de aquí. Si el precio viene hasta aquí arriba, prácticamente a mí me está diciendo que el trade es no válido porque está invalidándome el propio imbalance. Es decir, lo mismo de siempre. Si nosotros estamos bajistas, lo que queremos ver es que el precio empiece a respetar las zonas bajistas, ya sea supply, ya sea fair value gaps, zonas de interés bajistas. Entonces, si no está respetando mi imbalance bajista y se lo está llevando al alza, pues para mí no tiene sentido seguir en este trade porque lo más probable es que simplemente el precio venga y continúe al alza. Recordemos que estábamos en un rango y que teníamos toda esta liquidez aquí arriba y toda esta liquidez aquí arriba. Entonces, en principio yo no sabía si el precio iba a continuar al alza o por el contrario nos iba a dar una derretida a la baja a buscar toda esa liquidez. Entonces, como digo, volvemos a un minuto. Más o menos mi entrada estaba aquí, justo en el principio del order block, y todo esto me lo comí. O sea, yo pensaba sinceramente que este trade se iba a break-even, más que nada por cómo se estaba formando y estos máximos de aquí. Pensaba que simplemente el precio lo que iba a hacer era acumular y a PM Session a las 6 por ahí de la tarde iba a dar un push-up y irse al alza. Pero al final no, al final el precio acaba pues respetando el order flow y viene simplemente a buscar, como digo, el imbalance que hay en 5 minutos, lo respeta perfectamente. Vamos por aquí. Lo respeta perfectamente el imbalance que se forma aquí en 5 minutos y nos da el drop. Ya, como digo, una vez que vuelva a dar este drop, pues prácticamente mi stop loss lo moví un poquito en profit, tampoco mucho, pero un poco en profit, más que nada por lo mismo. No hay zonas aquí arriba que yo quiera ver. Una vez que estábamos aquí abajo, yo no quiero ver que el precio vuelva otra vez aquí arriba porque no hay zona para que el precio vuelva. En tal caso es este imbalance de aquí y ya está, que vemos que el precio lo pincha y continúa a la baja.
Así que moví un poco mi stop loss a profit y prácticamente nada, holdeé hasta el closing. Como era una cuenta de Forex, es decir, como era con Alpha Capital, una empresa de fondeo, pues, y no era futuros, pues te permite holdear en el closing, porque si hubiese sido futuros, hubiese tenido que cerrar aquí y me hubiese perdido todo este drop. Pero como digo, como era futuro, sin nada, simplemente esperé y una vez que fue el closing, fue a las 11 de la noche y se abrió ya Asia, pues me dio el TP y me dio el profit, que fue en torno a un 2,5 aproximadamente, porque, como digo, no tenía mucha confianza en el setup y entré con 0,5 de riesgo. Esto creo que fueron 4 Rs aproximadamente, fueron casi 5 Rs, pero como digo, entré con 0,5, que fueron como unos 2,6 más o menos aproximadamente de profit. Luego tuvimos, vas a salir del replay aquí, luego tuvimos un break-even bastante curioso en, en el Dow Jones. Y es que era un setup que tampoco me terminaba de convencer y os voy a explicar por qué. Tenemos aquí un sweep, entre comillas un sweep, podemos contarlo como sweep, pero no me daba mucha confianza. Y tenemos un push al alza. ¿Qué pasa? Sinceramente, a pesar de que tenemos, como digo, sweep, break al alza, podríamos contar como aquí tenemos liquidez, este es el order block y demás. No me terminaba de gustar porque no veo estos highs de aquí siendo highs relevantes para el precio. Es decir, si vamos a una hora, por ejemplo, nuestro order block está aquí, vemos como aquí tenemos el high, aquí tenemos el low, aquí tenemos el high y simplemente pues vamos a formar otro low. Es decir, creo que todos estos highs que se ven aquí en 5 y 15 minutos son simplemente highs muy internos y que no tienen nada de relevancia para el precio. Y viendo cómo se había formado también el precio aquí, la acción del precio aquí, más sumado el hecho de que era London Low, que sabemos que es liquidez, pues dije voy a entrar porque las confluencias están ahí, pero no tenía mucha fe sinceramente en que este trade playara. Al final me acaba dando break-even porque yo buscaba un TP aquí arriba. Y nada, estaba aquí flotando, no me acuerdo, creo que era un 1,5, cerca de un 2%, y al final acabo estopeado en break-even en un 0%. Sin mucha comedura de cabeza porque la verdad que no me gustaba mucho el setup. Lo vi una vez que se llevó esta liquidez y dije, Es probable que nos llevemos esta liquidez y obviamente nos derritamos a la baja, pero como aquí no había ningún imbalance, no había ningún supply, no había ninguna zona de interés, dije, oye, pues ya el precio estando aquí arriba, no le queda nada para pushear aquí, llevarse este London High y después irse a la baja. Y decidí no cerrar parciales ni cerrarme nada, tampoco como digo, estaba con 0,5 también de riesgo, entonces estaba flotando un 1,5%, entonces no merecía la pena cerrar parciales aquí con lo cerca que estaba el TP y con el poco riesgo que estaba. Así que nada, un break-even. Como digo, lo que falla de este trade es básicamente eso. Los highs no siendo highs verdaderamente importantes. Zona de liquidez, nuestro POI por ser London Zone. Y sin más. Y obviamente un tema ya más macroeconómico y más de que los índices están bastante bajistas y que todo eso influye y toda la liquidez que tenemos aquí abajo. Y por último para acabar, el jueves tuvimos este setup en Nasdaq que yo no lo cogí pensando que el viernes tendríamos mercado, porque en New Forex, perdón, en New Forex, en Forex Factory no salía nada de que el viernes iba a ser Bank Holiday. Obviamente es Viernes Santo, es Good Friday para los estadounidenses, pero como no ponía nada y demás, pues supuse que no se iba a cerrar el mercado, entonces dije, no me la quiero jugar siendo jueves, entrar aquí y comerme un stop loss en un setup que no me termina de convencer mucho, y ahora os explico por qué, teniendo mañana el viernes todo el día para operar en el mercado, y prefiero, ¿sabes?, guardarme el capital hoy y mañana risquearlo en caso de que vea algún setup que sea un poco más clean que este. ¿Por qué no me gusta este setup en Nasdaq? Overall, estamos, como digo, lo mismo de siempre. Tenemos un buen rompimiento de estructura, IPA, un buen imbalance, o sea, la tendencia bastante en favor porque estamos bajistas. ¿Qué pasa? Que para mí es muy complicado estos mercados porque seguimos estando dentro de un rango. O sea, si nos fijamos aquí, vamos a quitar todas estas marcas y a quitar todo esto. Si nos fijamos aquí, estamos en un rango. ¿Qué pasa en un rango? Que
ni nos hemos llevado esta buy side liquidity, ni nos hemos llevado esta sell side liquidity. Entonces el precio simplemente está acumulando mucha liquidez. ¿Qué pasa? Que todos los breaks que tenemos aquí son simplemente breaks internos, es decir, no tiene mucha relevancia entre comillas. Porque como digo, al estar dentro de un rango, el precio fácilmente puede venir a este Fair Value Gap alcista, rebotarnos, subir, venir otra vez a tocar este imbalance, bajar. ¿Sabes? No tenemos una dirección clara en el mercado, entonces para mí es bastante complicado operar en este tipo de situaciones porque son situaciones que de normal siempre suelo perder. Segundo, aparte del hecho del rango, ¿qué pasa con este supply? Vamos a poner el replay. Este es un supply que yo, personalmente por mi backtesting y por los datos que tengo de mi estrategia, siempre tiendo a perder. O sea, es un supply, una, dentro de un rango. Segundo, el low tampoco es un low que nos cree un alto mayor, es decir, no tenemos esto por aquí. Entonces es simplemente un push del precio que sí, que rompe algunos, entre comillas, máximos de aquí, pero no es un low muy relevante. Tercero, tenemos un push sin nada de liquidez. Entonces, de la misma forma que, si os acordáis antes, os dije que este setup me gustaba un poco más, porque teníamos liquidez previa antes de nuestro POI, y que si no, si no tenemos liquidez previa, el precio tiende a utilizar nuestro POI, nuestro supply como liquidez y estopearnos. Este es el ejemplo perfecto, en el sentido de que tenemos un supply, pero no tenemos nada de liquidez, y encima tenemos no solo London High, sino que tenemos toda esta liquidez y toda esta liquidez. Entonces el precio tiende de normal a subir y a llevarse, pues a inducir nuestro POI. Entonces esas tres razones hacían que estuviese un poco sketchy con el setup y como digo, cuarto estaba el hecho de que era jueves. Si yo hubiese sabido que era el último día de mercado o hubiese sido un viernes, 100% lo hubiera cogido porque no me importa perder un 1%, un 0,5% en este setup, porque al final de la semana estoy up un 5%, entonces no me importa estar un 0,5 o un 1% abajo, ¿sabes? Siendo el último día. Pero siendo el penúltimo día, teniendo mañana el viernes por delante, que era lo que yo, como digo, pensaba, no me merecía la pena. Al final el precio llega, tapea y se va a TP. O sea, da TP. Aún así, sinceramente, no hay nada que yo pueda hacer en el sentido de seguir mi estrategia, seguir mi trading plan, mi plan de trading. Y si es un setup que no me da confianza, yo prefiero personalmente no meterle riesgo porque lo más probable que pase, obviamente ahora, a toro pasado, viéndolo aquí en replay, sentado en mi casa sin emociones, un sábado, pues digo, joder, era clean, le hubiera entrado, hubiera. Pero la realidad es que en ese mismo momento, el live market, el jueves, arriesgar tu capital aquí era bastante risky, entonces preferí no arriesgarlo. Como digo, el setup acaba playando y acabamos teniendo lo que yo más o menos me temía, que era retestear este imbalance y crear un poco de liquidez, un poco de seguir en este rango que es bastante asqueroso y que espero que la próxima semana ya rompamos, ya sea a la baja o ya sea al alza, independientemente, para poder tener una dirección clara en el mercado y tener un bias claro en el mercado, porque al final estamos en una zona en la que no sabemos qué va a ser el precio, tanto puede bajar como puede subir, porque si nos fijamos aquí, tenemos un imbalance en una hora que el precio en principio, está respetando, es decir, está creando aquí un wave, está creando una tendencia y fácilmente el precio se podría ir al alza, como fácilmente se podría ir a la baja. Así que nada, chicos, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle like, seguirme por Instagram y también dejarme abajo. Estoy pensando, para estar un poco más activo con la comunidad, hacer un día de live trading, es decir, grabarlo, como estoy haciendo ahora, en plan con el OBS y demás. Grabar un día de operativa en directo, es decir, un día de opening, que me meta, pues ya sea en Nasdaq, Dow Jones o lo que sea, y simplemente tradear en directo para que veáis pues qué es lo que yo pienso en directo, cómo marco las zonas, qué procedimiento cojo, qué razonamiento llego por el que esta zona es válida o por el contrario no es válida, y que veáis un poco pues mi operativa en directo, ya que se ve mejor y creo que para vosotros va a ser mucho mejor, para el tema de aprender. Psicología también se va a ver ahí. Cómo manejo yo mis trades, cómo, pues eso, qué emociones tengo durante el trade, si cierro antes, si no cierro, si holdeo, por qué lo hago y demás. Entonces creo que puede ser un contenido bastante didáctico, educativo. Entonces dejadme por abajo en los comentarios si queréis verlo.
y os lo traigo sin problema. Y poquito a poquito más, nos vemos en el siguiente vídeo y adeu.